Bueno, entonces esta es la sesión de clase número 5. Entonces, acá vamos a continuar con el trabajo que veníamos trabajando de movimiento armónico simple. Entonces, la vez pasada nos había quedado un ejemplo por resolver. El ejemplo dice que la emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88,9 MHz. Entonces, uno de los datos es la frecuencia 88,9 MHz. Y mega es 10 a la 6. Mega es 10 a la 6. 88,9 por 10 a la 6. Eso mega es 10 a la 6. Entonces, en vez de esa M mayúscula, escribimos 10 a la 6. Y eso es lo que siempre, digamos, se maneja desde el año pasado cuando trabajamos lo de ejemplos de una unidad. También nos dicen que calcule la longitud de onda. La longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda. Y dice, si se propaga en el aire con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, tenemos esto, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, 300.000 sería 3 por 10 a la 5, porque 300.000 sería 3 por 100.000. 3 por 100.000, pues me da 300.000. Pero entonces, ese 100.000 es 10 a la 5. 10 a la 5, porque pues 100.000 tiene 5 ceros. Este kilo es 10 a la 3. Entonces, en vez de kilo, ponemos 10 a la 3. Y entonces ya nos quedaría metros sobre segundo. Entonces, espero haber sido claro. Mire, 300.000 es 3 por 100.000. 3 por 100.000 es 300.000. Y 100.000 es 10 a la 5 porque tiene 5 ceros. Y además multiplicando el 10 5 veces, pues me da el 100.000. Ese kilo de kilómetros es 10 a la 3. Y entonces pues ya nos queda ya metros sobre segundos. Entonces acá sería 3 por, dejamos la base que es 10 y 5 más 3, 8 metros sobre segundo. Entonces acá se deja la base común que es 10 y se suman los exponentes porque pues hay una multiplicación. Entonces dentro de las propiedades de la multiplicación de potencias se dice que si la base es igual, se deja la base igual y se suman los exponentes, que en este caso es 5 más 3, 8. Y entonces yo tengo esta ecuación: velocidad es igual a longitud por frecuencia. Longitud de onda por frecuencia. Pero de aquí yo debo despejar lo que me preguntan, que es la longitud de onda. Entonces para eso debo pasar la frecuencia de multiplicar a dividir, acá al otro lado de la igualdad. Entonces ya despejado lambda, que es lo que me preguntan, va a ser velocidad sobre frecuencia, que la frecuencia pasaba a dividir. Y aquí pues ya reemplazo. La velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Sobre, esa frecuencia es 88,9 por 10 a la 6 Hertz. Hertz es lo mismo que segundos a la menos 1. Y entonces ya lo demás queda pues hacerlo en la calculadora, que sería, en la calculadora escribo
3 por 10 a la 6. Perdón, por 10 a la 8. Dividido, y ahí abrimos paréntesis para cobijar todo lo que está en el denominador. 88.9 por 10 a la 6. Y cierro paréntesis. Y eso me da 3,37. Dejando dos cifras decimales. 3,37. En cuanto a las unidades, este segundos a la menos 1 pasa al numerador como segundos, pero entonces se elimina con este otro que está acá en el denominador. Entonces, pues de una vez lo podemos, ¿qué? Simplificar. Entonces, porque sabemos que queda en el numerador y en el denominador, entonces segundos se va con segundos. Y entonces finalmente nos queda solamente la unidad metros. Entonces yo acá puedo decir que la longitud de onda de la emisora de radio favorita de Gustavo es de 3,37 metros. Esa sería la respuesta. Si hay alguna pregunta me van diciendo. En el ejemplo 2, nosotros tenemos que si la velocidad de una onda es 50 kilómetros por hora y su frecuencia es 8 Hz, determinar la longitud de onda en centímetros. Entonces, primero que todo, cojamos la velocidad de la onda, que está en kilómetros por hora, y pasémosla a metros sobre segundo. Entonces, 50 kilómetros por hora. Y entonces nosotros acá vamos a decir, yo sé que hay una equivalencia entre horas, entre kilómetros y metros. Entonces, ¿cuántos metros es un kilómetro? Kilómetro lo dejo abajo para poder simplificar. Entonces, ¿cuántos metros es un kilómetro? Y voy a dejar hora arriba y en la parte de abajo dejo la equivalencia con segundos. ¿Cuántos segundos es una hora? ¿Cuántos metros es un kilómetro, señores bachilleres? 1000. 1000, sí. Entonces, 1000 metros. ¿Y una hora cuántos segundos? 3600. 3600. 3600 segundos es una hora. Entonces ya tengo eso para simplificar. Ya tengo eso para simplificar. Kilómetros se va con kilómetros y horas se va con horas. ¿Listo? Entonces acá en la parte de arriba sería 50 por 1000, 50.000. Y acá me da metros sobre 1 por 3600, 3600 segundos. Entonces, acá yo puedo simplificar dos ceros con dos ceros, eso lo puedo hacer siempre y cuando las cantidades terminen en ceros. Y entonces me quedaría nada más la división de 500 dividido 36, y eso me da 13,88. Entonces, se me perdió el lápiz. Color. Entonces, eso me da 13,88 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad de la onda en metros sobre segundos. Tengo la frecuencia que es 8 Hz y dice determine la longitud de onda en centímetros. Bueno, a la final pasamos
la onda que nos va a quedar en metros, pues la pasamos a centímetros y ya. Entonces, partimos de la misma ecuación. Velocidad es igual a longitud de la onda por frecuencia. Nos preguntan la longitud de onda. Entonces, para eso pasamos la frecuencia de multiplicar a dividir. Entonces, como pasamos la frecuencia de multiplicar a dividir, nos queda debajo de la velocidad. Entonces nos queda longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia. Y reemplazamos 13,88 metros sobre segundos sobre la frecuencia que nos la dan en el enunciado, que es 8 Hz. Pero 8 Hz pues sería 8 segundos a la menos 1, 8 segundos a la menos 1, y entonces ese segundos a la menos 1 se va con el segundo que tengo en la parte de arriba. Como ya explicamos la vez pasada, este pasa del denominador al numerador, pero como este está en el denominador, pues a la final se termina simplificando segundos con segundos. Entonces acá nos quedará el 13,88 dividido entre 8, y eso nos da 1,74, que nos da 1,375, pero entonces aproximando, el 5 aproxima el 3 a 4, para dejar nada más dos cifras decimales. Entonces yo acá puedo decir, pues todavía no puedo decir la respuesta, porque dice que pase eso a centímetros, que preguntan la longitud de onda en centímetros. Entonces voy a decir que 1 metro es a 100 centímetros, ¿cierto? Y entonces se va metros con metros, se va metros con metros. Entonces, como se va metros con metros, multiplico 1,74 por 100. Entonces eso me da 174 centímetros. Entonces ya puedo decir que la longitud de la onda en centímetros es 174. ¿Listo? Esa sería la respuesta de ese ejemplo número 2. En el ejemplo número 3 dice que un bote que se encuentra flotando en el mar completa 8 oscilaciones en 10 segundos. Ocho oscilaciones en 10 segundos. Entonces dice, si las ondas del mar, las ondas de agua en el mar van a una velocidad de 4,6 metros sobre segundos, ¿cuál es la longitud de la onda? Entonces, para saber la longitud de la onda yo debo saber la frecuencia primero, pero la frecuencia no me la dan, o sea que la frecuencia yo debo hallarla con los datos que me dan. Frecuencia, yo sé que es número de oscilaciones, que es n, sobre tiempo en que se dan esas oscilaciones. Entonces, acá me dice que son 8 oscilaciones en 10 segundos. Entonces, son 8 oscilaciones y el tiempo es 10 segundos. 10 segundos. Entonces, aquí yo dividiría 8 dividido 10. 8 dividido 10 me da 0,8. Y este segundo, como pasa del denominador al numerador, me queda segundos a la menos 1, del denominador al numerador. Y ese segundos a la menos 1 es la unidad de frecuencia que es Hertz. Entonces, ese sería 0,8 Hz. Listo, esa es la frecuencia. Ahora sí puedo hallar la longitud de onda. Entonces, con la ecuación de siempre, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Como necesito despejar la longitud de onda,
paso esa frecuencia a dividir y entonces me queda que longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. Y pues hago las sustituciones. La velocidad me la dan en el enunciado. La velocidad es 4,6 metros sobre segundos. La frecuencia son 0,8 Hz o segundos a la -1. Ya sabemos que se simplifica segundos con segundos. Y pues hacemos la división, 4,6 dividido 8, dividido 0,8, perdón. Y eso me da 3,68 metros. Entonces acá vamos a responder que la longitud de onda en el agua, del mar va a ser de 3,68 metros. Esos ejemplos pues estaban sencillos. Acá vamos a explicar lo de ondas longitudinales. Entonces, las ondas longitudinales pues son aquellas en las que la onda se desplaza en la misma longitud del material donde se propaga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el resorte, en este resorte de aquí, en el dibujo de abajo, las ondas son longitudinales, porque es que el resorte está en esta dirección, está en la dirección horizontal, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, la persona con la mano mueve en ese mismo sentido el resorte, lo estira y lo encoge. Entonces, él lo que hace es propagar una onda a lo largo del resorte, donde provoca expansiones y comprensiones de ese material. Entonces, como la onda se propaga en el mismo sentido de ese material, se dice que la onda es longitudinal. Longitudinal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la onda se propaga en la misma dirección de las partículas del medio, que en este caso es el resorte. Entonces, acá dice que pues, la onda longitudinal siempre es mecánica y se debe a las sucesivas compresiones, estados de máxima densidad y presión, y expansiones, estados de mínima densidad y presión del medio. Entonces, como ejemplos de ondas longitudinales tenemos las producidas por un resorte cuando se hace oscilar de uno de los extremos en la misma dirección del resorte, y las ondas del sonido, porque pues el sonido se propaga en la misma dirección del medio, que básicamente en el caso del aire pues el medio está en todas las direcciones, entonces pues es una onda longitudinal por eso. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las ondas transversales. En el caso de las ondas transversales, lo que sucede es que el medio, en este caso el medio, está en este sentido, en lo horizontal, pero la persona que va a propagar una onda en este material, en el resorte, lo que hace es mover el resorte hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ese movimiento hacia arriba y hacia abajo pues propaga una onda en el resorte, que genera esas ondulaciones en el resorte, pero entonces esas ondulaciones van a ser perpendiculares. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento que genera es perpendicular a la longitud del resorte o a la dirección donde está ubicado el material. Entonces, como es perpendicular, se dice que esa propagación de las ondas se denomina transversal o onda transversal. Entonces, esas ondas transversales son aquellas en las que las partículas del medio oscilan
en dirección perpendicular a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio. Ondas generadas de este tipo se pueden generar en un estanque de agua cuando yo golpeo la superficie y genero una onda que se propaga en la superficie del agua. Las generadas en una cuerda, por ejemplo en una cuerda de guitarra, cuando yo la rasgo para generar un sonido, pues hace que la onda se propague perpendicularmente al sentido del material. Y las ondas electromagnéticas, como las señales de televisión, de radio o de celular. Y pues esos son ejemplos de ondas transversales. Bueno, entonces acá, en la propagación de estas ondas aparece una función que describe de forma matemática el comportamiento de ellas. Entonces acá dice que es una expresión que permite obtener la posición Y de una partícula del medio con respecto a su posición de equilibrio X para cualquier instante de tiempo. Es decir, esa función Y es una función en términos de la posición de equilibrio y del tiempo. ¿Listo? La siguiente figura representa una cuerda larga y tensa, la línea roja, en dirección del eje OX, por medio del cual se propaga una onda. ¿Listo? Entonces acá esa X viene a significar la posición de equilibrio y A y menos A las posiciones de máxima elongación. Y pues a lo largo del eje X, perdón, se coloca el tiempo y a lo largo del eje Y pues la posición. ¿Listo? Entonces, siempre que la onda viaje de izquierda a derecha, la función de onda se expresa con un signo negativo. Ese signo negativo está acá, que pueden observar acá. Entonces, es siempre que vaya de izquierda a derecha. Por lo general, si no se especifica la dirección de propagación de la onda, se escoge esta primera ecuación, la de izquierda a derecha. Y cuando la onda se propaga de derecha a izquierda, pues aquí se expresa con un signo más, acá en la mitad. Y también nos especifican que el valor del ángulo, o sea, todo lo que cobija la función seno, o sea, omega t más o menos kappa x, este es la letra griega kappa, esa, se le denomina ángulo de fase, donde la velocidad angular es 2π sobre periodo y el número o constante de propagación, que se representa con la letra griega kappa, es 2π sobre lambda. Y lambda pues ya sabemos que es la longitud de onda. Entonces acá nos aparece un ejemplo donde dice una cuerda tensa y atada en uno de sus extremos a la pared vibra con movimiento armónico simple, con una amplitud de 2 centímetros, frecuencia 8 Hz y velocidad 20 metros sobre segundos. Entonces, determinar la frecuencia angular. Entonces, para determinar la frecuencia angular, yo tengo una ecuación, entonces vamos a empezar a resolver acá la parte A. Yo tengo esta ecuación, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces yo tengo la velocidad de propagación de la onda, que es esta, 20 metros sobre segundos, y tengo la frecuencia, que es 8 Hz, y me preguntan por la frecuencia, pero es frecuencia angular. Entonces no, esta ecuación tengo todos los términos. Tengo la velocidad, tengo la longitud de onda, no.
bueno, aunque la longitud de onda me la piden acá, pero entonces para llevar un orden, más bien esa la resuelvo ahorita. Entonces, devolvámonos aquí a mirar. Lo que nos piden es la frecuencia angular. Para la frecuencia angular yo por lo general necesito el periodo, aunque lo pueda hallar de una vez con la frecuencia, pero hagámoslo como venimos acostumbrados. Periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces, sería 1 sobre la frecuencia que es 8 Hz, o sea, 8 segundos a la menos 1, y hacemos la división. 1 dividido 8. 1 dividido 8. Eso me da 0,125. 0,125. Ese segundos del denominador, como está a la menos 1, pasa al numerador como segundos, o segundos a la 1, porque cambia el signo del exponente. Ya tenemos el periodo. Ahora vamos a hallar la frecuencia angular. Frecuencia o velocidad angular es lo mismo, que se representa con la letra griega omega. Entonces, velocidad angular es 2pi sobre periodo. Y esto sería 2pi, las unidades son radianes, que es 0,125, y segundos. Aquí en la calculadora hacemos 2 chip EPS para que nos quede 2pi dividido 0,125, y eso me da 50,26. 50,26. Entonces dejemos las unidades que son radianes sobre segundos. Listo. Entonces ya respondí la primera pregunta, que es velocidad angular. La amplitud. La amplitud nos la dan en el enunciado, que es 2 centímetros. Si acaso habría es que pasarla a metros. Entonces 2 centímetros sería 1 metro, es a 100 centímetros, se va centímetro con centímetro, y entonces nos queda 2 por 1, 2, y 2 dividido 100, pues me da 0,02. Y ya nos quedan las unidades en metros. ¿Qué más? Ya hallamos la amplitud, el periodo lo hallé desde el comienzo porque lo necesitaba, que es este 0,125, la longitud de onda y el número de onda. Entonces ahora sí voy a hallar la longitud de onda, que es velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces aquí lo que necesito hacer es despejar lambda, que es la longitud de onda, que es lo que me piden. Entonces para eso paso la frecuencia de multiplicar a dividir. Entonces finalmente me queda que la longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. La velocidad de propagación de esta onda, según el enunciado, es 20 metros sobre segundos, sobre la frecuencia, que son 8 Hz. Hz es segundos a la menos 1. Y entonces sería 20 dividido 8. Eso me da 2,5 metros. Me quedan en metros porque acá se simplifica segundos con segundos. ¿Listo? Ahora, ya tengo eso. Me hace falta lo de número de onda. Entonces, hay una ecuación que no hemos trabajado, y es la de número de onda, que se representa con la letra griega kappa. Entonces, kappa
Kappa es igual a 2pi sobre lambda. ¿Listo? Y entonces 2pi sobre lambda sería 2pi, este 2pi es radianes, sobre lambda, lo que nos acabó de dar que la longitud de onda es 2,5 metros, es acá. Aquí no dejo escribir. Bueno. Bueno, voy a repetir esto acá. Acá es 2pi radianes sobre 2,5 metros. Y entonces eso nos da 2pi, que sería 2 chip es dividido 2,5. Y entonces esto nos da 2,51 radianes sobre metro. Entonces casi nos da kappa y lambda, casi nos da el mismo valor. ¿Listo? Ahora, ya acabé la parte A, porque ya número de onda es la letra griega kappa. Ahora, nos preguntan en la parte B la función de onda para un instante de tiempo t igual a 0,05 segundos. Entonces, recordemos la función de onda que la vimos por acá. Es y igual a por seno de omega t menos kappa x. No nos dicen el sentido de viaje de la onda, entonces vamos a usar la primera ecuación. Entonces sería y igual a por seno de omega t menos kappa x. Entonces recuerden que x es la posición de la onda respecto de la posición de equilibrio, o sea, x viene a ser la elongación, como la veníamos llamando desde antes. La amplitud en metros es 0,02 metros, que fue lo que hallamos acá, por seno, reemplacemos lo que es la velocidad angular, que nos dio 50,26. 50,26 radianes sobre segundos por lo que es el tiempo. El tiempo nos lo dan acá en el enunciado, 0,05. 0,05 segundos. El menos, segundos, que no se nos vaya a confundir. De todas maneras, ese segundo se va a simplificar con segundos con segundos. Kappa tenemos su valor, que es 2,51. Entonces aquí vamos a tener un problema con el espacio. Bueno, coloquémoslo acá debajo. 2,51 radianes sobre metro por X. Entonces, esto, y sigue acá abajo porque no me alcanza el espacio. Y nos quedaría Y igual a 0,02 metros. Aquí se puede multiplicar, dentro de ese paréntesis, se puede multiplicar 50,26 por 0,05.
y eso me da 2,51. radianes, menos, y aquí también 2,51 radianes sobre metro por X. Entonces, esta ya es la función, porque lo que me piden es una función. Esa sería la función de onda que me piden. Me queda en términos de X, porque lo otro se sabe, porque X es la elongación, o sea, la posición de la onda con respecto a la posición de equilibrio, que puede ser máximo 0,02, que es la máxima amplitud positiva, o menos 0,02, que sería la amplitud negativa. Pero pues ya esa es la función que me solicitan, porque no me dicen la posición exacta de la onda en ese instante de tiempo. Entonces me queda simplemente una función, que eso es lo que doy ahí como respuesta. Listo. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Aquí aparece otro ejemplo donde dicen que un bote se encuentra anclado, es movido por ondas cuyas crestas están separadas 12 metros. O sea, si las ondas están separadas 12 metros, digo, las crestas de las ondas, entonces, si ustedes se acuerdan de lo que habíamos visto la vez pasada, si las crestas de las ondas, o sea, la parte superior de las ondas, están separadas 12 metros, ese dato nos indica el valor de la longitud de onda, ¿cierto? Porque si nos dan la separación de las crestas, una cresta con respecto a la que sigue, pues esa es la longitud de onda. Eso es lo que nos informan ahí. Y nos dan la rapidez. La rapidez pues es la magnitud de la velocidad, o sea, 4,6 metros sobre segundos. Y nos preguntan con qué frecuencia las olas llegan al bote. Entonces, la velocidad es la longitud de onda por frecuencia. Y pues nos queda fácil acá despejar frecuencia pasando la longitud de onda de multiplicar a dividir, como ya he hecho varias veces. Entonces, frecuencia es velocidad sobre longitud de onda, y entonces reemplazamos. La velocidad es 4,6 metros sobre segundos sobre la longitud de onda, que es 12 metros. Entonces sería 4,6 dividido 12. Y eso me da 0,38. 0,38. Acá se simplifica metros con metros. Ese segundos queda en el denominador. Al pasar al numerador, pues queda como segundos a la menos 1. Y ese segundos a la menos 1 es lo mismo que hertz, que es la unidad de frecuencia. Las dos son la unidad de frecuencia. Nada más que el resultado pues se acostumbra a escribir con hertz. ¿Listo? Entonces vamos a redactar ahí la respuesta de que la frecuencia de las olas que llegan al bote es de 0,38 Hz. Y en el ejemplo 6 dice que una onda longitudinal cuya longitud es de 5 centímetros se propaga en razón de 45 centímetros en 10 segundos. ¿Cuánto vale el periodo? ¿Cuál es su frecuencia?
Entonces, si sabemos que una onda longitudinal, bueno, tiene una longitud de onda, que es de 5 centímetros. Listo, un dato. Dice, se propaga en razón de 45 centímetros en 10 segundos. O sea, nos da una distancia recorrida por unidad de tiempo. O sea, el sonido es un movimiento uniforme, porque la velocidad pues es constante. Es constante. Entonces, se puede hallar la velocidad del movimiento si nos dan la distancia recorrida y el tiempo empleado. Entonces, en este caso tenemos la distancia y el tiempo, que es, la distancia son 45 centímetros. Y sabemos que esa distancia de 45 centímetros la recorre en 10 segundos. Entonces, repito, se usa esta ecuación porque se considera, aquí hacemos la consideración de que este es un movimiento uniforme. ¿Listo? Y entonces acá dividimos 45 dividido 10. 45 dividido 10 me da 4,5 y sería centímetro sobre segundo. Centímetro sobre segundo. Bueno, si ya tengo la longitud de onda y la velocidad, pues puedo hallar la frecuencia. Primero respondería la segunda pregunta y ya con la frecuencia pues hallo el periodo. Entonces, velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esa ecuación ya la hemos usado muchas veces esta clase. Entonces despejo la frecuencia. Para eso paso la longitud de onda a dividir. Entonces frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Y entonces la velocidad pues fue la que ya hallamos. 4,5 centímetros sobre segundo sobre la longitud de onda que nos la dieron en el enunciado con 5 centímetros. Se simplifica centímetro con centímetro y entonces sería 4,5 dividido 5. Eso me da 0,9. Este segundos está en el denominador. Para que pase al numerador, pues sube con un exponente cambiado en su signo. Entonces sería segundos a la menos 1. Y ya ese segundos a la menos 1 es hertz, que es la unidad pues, tradicional de la frecuencia. Entonces ya sabemos que la frecuencia del movimiento es 0,9 hertz. Eso quiere decir que produce 0,9 oscilaciones cada segundo. O sea, no alcanza a producir una oscilación completa, casi una. Y el periodo, que la otra pregunta, o era la primera pregunta, periodo es 1 sobre frecuencia. 1 sobre frecuencia. Y entonces reemplazamos 1 sobre 0,9 segundos a la menos 1 y hacemos la división. 1 dividido 0,9. Eso me da 1,11 segundos. 1,11 segundos, porque el segundos pasó del denominador al numerador y entonces pasa cambiando el signo de su exponente, que en este caso sería positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que una oscilación, una sola oscilación, la hace en 1,11 segundos. Listo. Entonces, les recuerdo que para la segunda entrega es el 9 de abril, después de Semana Santa, para que tengan esa Semana Santa, y es de la actividad 1.5 a 1.8. También que del laboratorio que expliqué la vez pasada, pues deben tomarle una fotografía al vaivén que ustedes construyan.
eh, y deben hacer un video donde ustedes estén en uno de los extremos, pues haciendo funcionar ese vaivén, y el video debe ser cortico, por ahí de 20 segundos, mostrando pues el funcionamiento del vaivén. Entonces, gracias por su atención.